día, el líder del clan Yue Yang fue de cacería nocturna con unos pocos miembros de su familia por la duración de alrededor de un mes. En medio de la noche y sin ningún aviso, recibieron las malas noticias y se apresuraron en regresar. Después de que hubieran terminado su luto, solo pudieron averiguar que alguien a propósito había destruido su formación mágica de protección y había dejado entrar a un grupo de poderosos espíritus malignos. Además de eso, no sabían nada más. En la mayoría de los casos, solo contadas personas tenían conocimiento acerca de las tragedias que habían ocurrido en los clanes más pequeños. Sin embargo, las circunstancias del hecho en esos años eran distintas. La campaña para derribar al sol había terminado hace mucho tiempo, mientras que el asedio al monte de Burial Mons recién había finalizado. A simple vista, la situación del mundo de los cultivadores lucía estable. Pero con la repentina revelación de este evento en Yue Yang, todos los cultivadores hervían en discusiones sobre el hecho. Algunos incluso exageraban el asunto y decían que era la venganza del resucitado patriarca Jilin, Wei Wuxian. Sin embargo, no había ningún tipo de evidencia, por lo que era imposible encontrar al asesino. Por supuesto, ante esta situación, Xiao Xinchen no se quedó sentado sin hacer nada. Se ofreció voluntariamente para hacerse cargo del asunto y descubrir así la verdad para Shang Ping. Pasando un mes, el asesino por fin fue encontrado. Su nombre era Xue Yang. Xue Yang era aún más joven que Xiao Xinchen, convirtiéndolo en solo un niño. A pesar de esto, definitivamente no se controló con la crueldad que utilizó solo por su poca edad. A los 15 años se había convertido en un delincuente en la era de Cuzhou, conocido a lo largo y ancho de esas tierras por su radiante sonrisa, sus formas de actuar inhumanas y por su personalidad despiadada. Las expresiones en los rostros de todos cambiaban cada vez que era mencionado en una conversación. Se decía que entre la gente, en los tiempos en que Xue Yang no era más que un niño que vivía en las calles, este había desarrollado un odio tan fuerte hacia el padre de Shang Ping que duró años. Fue por eso que había cometido el crimen en venganza y también por otras razones desconocidas. Cuando Xiao Xinchen descubrió la verdad, cruzó 3 provincias en búsqueda de Xue Yang, que aún seguía buscando peleas con otros. Aprovechándose de que la conferencia de discusión se estaba dando en la torre Jingling de la residencia de la secta Langlingjing y que esta era una ocasión en donde las sectas más distinguidas se reunían y discutían acerca de métodos de cultivación, Xiao Xinchen llevó a Xue Yang, explicó la situación y demandó un severo castigo. Con su directa e innegable lista de evidencia, la mayoría de las sectas no tuvo objeciones, excepto una, la secta Langlingjing. Wei Wuxian dijo, objetar en una situación así solo es estarse poniendo en contra de todo el mundo. ¿Podría ser que Xue Yang era un favorito de Jing Wanshan? Lan Wangji respondió, era un discípulo invitado. Wei Wuxian, ¿qué era un discípulo invitado? Incluso en nuestros tiempos, la secta Langlingjing era una de las 4 sectas más distinguidas, ¿verdad? ¿Por qué habrían invitado a un delincuente como discípulo? Lan Wangji, esa es la segunda conexión. Miró directamente a los ojos de Wei Wuxian, debido al amuleto de tigre estigio. El corazón de Wei Wuxian inmediatamente se detuvo por unos cuantos latidos. Aquel nombre definitivamente no era desconocido para él, todo lo contrario, nadie podría ser más familiar con esas palabras que él mismo. Dentro de todas las armas espirituales que había forjado cuando aún vivía, esta era la más aterradora y más famosa de todas. Cuando Wei Wuxian lo creó, no había pensado en gran detalle sobre él, cómo controlaba cadáveres y espíritus con tanta facilidad, no era de extrañarse que eventualmente se aburriera. Y al recordar una rara pieza de hierro que había encontrado en el interior del estómago de una bestia, lo usó para conjurar un sello de tigre. Pero, después de que el sello de tigre había aparecido, Wei Wuxian solo necesitó usarlo una vez para darse cuenta de que este artefacto hacía más mal que bien. Los poderes del amuleto de tigre estigio eran considerablemente más grandes de los que había imaginado. Su plan original era utilizarlo como un instrumento que lo asistiera, pero sus poderes casi excedían los suyos, es decir, los de su creador. Además, el artefacto no se vinculaba con ningún amo. Esto significaba que si alguien tomaba posesión de él, sin importar quién fuere, ya sea bueno o malo, amigo o enemigo, podría hacer uso de él. No es como que Wei Wuxian no hubiera pensado en destruir el amuleto después de haberlo forjado, pero debido a que había sido muy dificultoso crearlo, habría sido extremadamente difícil destruirlo.
Le hubiera costado mucho tiempo y energía, y además en esos años él ya tenía un vago entendimiento de que su persona no se encontraba en una buena situación y que sería odiado por todos a su alrededor tarde o temprano. Con un arma tan aterradora como el amuleto del tigre estigio, los demás no se atreverían a actuar apresuradamente contra él, por lo que decidió quedárselo temporalmente. Separó el amuleto en 2 mitades para que así solo pudiera ser utilizado cuando las 2 partes se juntaran y que nadie lo usara sin antes haberlo considerado cuidadosamente. Él lo había utilizado solo 2 veces y ambas situaciones causaron una enorme matanza. La primera vez fue durante la campaña para derribar al Sol, y después de utilizarlo por segunda vez finalmente decidió destruir una mitad del sello. Esto fue porque antes de que pudiera destruir completamente la otra mitad ocurrió el asedio al Burial Mons, y desde ahí que el asunto se había escapado de sus capacidades. Acerca de su propia creación, Wei Wuxian estaba lo suficientemente seguro como para decir que, aun cuando una secta se hiciera con él, le construyera un templo y le ofrecieran incienso todos los días, el amuleto del tigre estigio seguiría siendo un pedazo de hierro. Sin embargo, Lan Wangji le contó algo impresionante. Aparentemente, Xue Yang podía reconstruir la otra mitad del amuleto. Si bien Xue Yang era joven, era al mismo tiempo muy listo, un total excéntrico raro. La secta Lanlinjin descubrió que podía utilizar la mitad del sello que había quedado para toscamente unir la otra mitad. A pesar de que la versión recreada no era tan poderosa y no podía utilizarse por tanto tiempo, era suficiente como para crear terribles catástrofes. Wei Wuxian entendió, la secta Lanlinjin necesitaba mantener a su lado a Xue Yang para que pudiera continuar con la restauración del amuleto de tigre estigio, por lo que tenía que protegerlo. Quizás la intención de Xue Yang tras destruir el clan Shang no era solamente para vengarse de lo que le habían hecho cuando era joven. Pudo haber estado probando en este clan cuál era exactamente el alcance de los poderes del amuleto de tigre estigio restaurado. No era de extrañar entonces el por qué los rumores conectaban este caso con él. Wei Wuxian casi podía imaginar a esos cultivadores diciendo entre dientes: ese Wei Wuxian, si él no hubiera creado esa cosa, nuestro mundo no hubiera tenido que enfrentarse a tantos desastres. Volviendo al hilo original de la conversación, continuaron hablando acerca de lo que había ocurrido en la torre Jinlin. Si bien la secta Lanlinjin estaba determinada a proteger a Xue Yang, Xiao Xinchen tampoco vaciló en su decisión. Mientras el tira y afloja continuaba, terminaron por inmutar a Xin Fengzun, Nie Minhui, quien en un inicio no tenía intención de participar en la conferencia de discusión. Este se apresuró en llegar a las tierras en donde se encontraba la torre Jinlin. A pesar de que Nie Minhui era menor que Jin Wanshan, este manejaba las cosas de una manera estricta y se rehusaba a tolerar a Xue Yang, sin importar qué. Al recibir un furioso sermón, Jin Wanshan se quedó sin palabras y con una gran cantidad de vergüenza. Debido a que Nie Minhui era una persona muy irascible, desenvainó su sable en el acto con la intención de quitarle la vida a Xue Yang. Incluso cuando su hermano jurado menor, Lian Fangzun Jin Wanyao, intentó mitigar los ánimos de la situación, este le ordenó que se fuera. Después de un fuerte regaño, Jin Wanyao se escondió detrás de Lan Xishen, ya no se atrevía a decir nada más. Al final, la secta Lanlinjin solo pudo ceder ante los demás. Desde que Xue Yang había sido traído a la torre Jinlin por parte de Xiao Xinchen, este nunca había estado asustado, incluso cuando el sable de Nie Minhui estaba siendo presionado contra su cuello. Aún mantenía una amplia sonrisa en su rostro. Antes de que se lo llevaran, le habló afectuosamente a Xiao Xinchen. Dao Shang, no vas a olvidarme, ¿verdad? Esperemos y veamos si eso ocurre. En este punto, Wei Wuxian ya sabía que ese "esperemos y veamos" iba a hacer que Xiao Xinchen pagara un alto precio terriblemente. La secta Lanlinjin era en efecto la secta con la cara más gruesa. Si bien en la torre Jinlin había prometido enfrente a todas las demás sectas presentes que Xue Yang iba a ser ejecutado, cuando este salió de la vista de Nie Minhui, inmediatamente cerraron a Xue Yang dentro de sus calabozos y cambiaron la sentencia de ejecutarlo por una reclusión de por vida. Al escuchar sobre el asunto, Nie Minhui estaba furioso y volvió a presionarlos. La secta Lanlinjin desviaba la atención del tema y se rehusaba a entregarle a Xue Yang, sin importar cuánto esfuerzo este pusiera. Todas las demás sectas observaban manteniéndose al margen de la situación hasta que un poco tiempo después, Nie Minhui falleció a causa de una desviación de ki.
Cultivaba a una velocidad más grande que cualquiera de los otros líderes de la secta Nie y también murió más pronto que cualquiera de ellos. Ahora que la persona más difícil de tratar ya no estaba, la secta Langlinjin se volvió cada vez más temeraria y comenzó a tramar peores cosas. Jin Wanshan hizo todo lo que pudo para sacar a Xue Yang de los calabozos para que así pudiera continuar con la tarea de examinar y restaurar el amuleto del tigre estigio. Sin embargo, esto no era algo de lo que podía estarse orgulloso. Era imposible para él salvar al asesino de un clan entero de los calabozos sin una razón válida. Fue por esto que centraron su atención en Shang Ping. Utilizando desde la coerción hasta el acoso, la secta Langlinjin finalmente presionó a Shang Ping para que corrigiera lo que había dicho, invalidando de esta forma todos sus discursos pasados. Así, terminó por anunciar que el exterminio del clan Shang no tenía ninguna relación con Xue Yang. Al escuchar estas noticias, Xiao Xinchen lo visitó para cuestionarlo sobre el asunto. Shang Ping respondió desamparado: ¿qué otra cosa puedo hacer? Si no lo tolero, el resto de la gente de mi clan no estará a salvo. Estoy en verdad muy agradecido, Dao Shang, pero, por favor, no me ayudes más. Ahora, si me ayudas, solo me harás daño. No quiero que la secta Yue Yang Shang termine aquí. De esta forma, el tigre había sido liberado y devuelto a las montañas. Wei Wuxian se mantuvo en silencio. Si él fuera Shang Ping, no le hubiera importado qué tan disgustado o poderosa era la secta Langlinjin o cuánta gloria le ofrecía el camino ante él. Simplemente no hubiera pasado esto de largo. En su lugar hubiera ido a los calabozos por sus propios medios y hubiera cortado a Xue Yang a tal punto que no quedara más de él que un charco de carne en el suelo. Luego hubiera invocado su alma y hubiera repetido el proceso hasta que se arrepintiera de haber nacido en este mundo. Pero no todos eran como él, prefiriendo perecer junto con su enemigo. Algunos miembros del clan Shang todavía eran jóvenes, solteros y sin hijos, habían dado apenas sus primeros pasos dentro del camino de la cultivación. Sin importar si era amenazado con las vidas de los restantes miembros de su familia o con su propio futuro y cultivación, tenía que pensar sobre este asunto cuidadosamente. Por supuesto, él no era Shang Ping, por eso mismo no podía enojarse o preocuparse de cómo lo haría él, ni tampoco era capaz de tomar su lugar y soportar su tormento físico y mental. Después de que Xue Yang fue liberado, volvió a sus planes de cobrar venganza. Sin embargo, esta vez la venganza no cayó en el mismísimo Xiao Xinchen. Xiao Xinchen dejó la montaña en solitario y tampoco tenía familia alguna. Lo único que tenía era un amigo que conoció después, Song Lang. Song Lang también era un cultivador de aquellos tiempos, era una persona justa, determinada y con alta estimación. Ambos querían formar una secta que valorara ideales comunes en vez de lazos sanguíneos. Era esa idea la que los convirtió en amigos muy cercanos y con formas de pensar parecidas. La gente de esa época los describía como Xiao Xinchen, la luna brillante y gentil brisa, y Song Xishen, la distante nieve y gélido rocío. Xue Yang puso sus manos sobre ese lado de la vida de Xiao Xinchen, repitiendo su actuar pasado, exterminó a los miembros del templo Baishu, que eran donde había crecido y estudiado Song Lang. Luego utilizó veneno para dejarlo ciego. Como ya tenía experiencia exterminando sectas, se aseguró esta vez de no dejar ninguna evidencia. Y si bien todos sabían que él había sido el culpable, ¿de qué servía? No había ninguna evidencia para inculparlo. Eso, sumado a la deliberada protección de Jin Wanshan y a la muerte de Xin Fengsun, nadie podía hacer algo en contra de él. Wei Wuxian encontró esta situación algo extraña. Si bien Lan Wangji lucía como alguien a quien no le importaba nada por las experiencias pasadas que había tenido con él, Wei Wuxian sabía que Lan Wangji no soportaba de ninguna forma este tipo de mal actuar. Posiblemente era incluso peor que el hermano de Nie Huizan en este aspecto. En tiempos pasados, la secta Langlinjin tuvo formas deshonestas de hacer sus cosas y Lan Wangji nunca se había preocupado de ser sutil en sus opiniones sobre ellas. Incluso en la actualidad siempre se rehusaba a asistir a las conferencias de discusión de esa secta. Si dos crueles masacres habían ocurrido, era indiscutible que estas noticias se habrían esparcido en todo el mundo de los cultivadores y Lan Wangji definitivamente no las hubiera ignorado. Porque no fue y le dio a Xue Yang lo que merecía. Justo cuando iba a preguntar, recordó las cicatrices que el látigo de disciplina había dejado en él. Un azote de un látigo de disciplina ya era algo bastante severo. Si Lan Wangji cometió algún tipo de grave error y recibió tantos azotes, probablemente tampoco le habrían permitido salir por unos años. Era muy probable que en el tiempo en que esos incidentes ocurrieron, él estuviera cumpliendo su castigo o esperando que sus heridas sanaran.
Si esto era así, no era sorpresa que Lan Wangji solo hubiera escuchado lo que había ocurrido. Por alguna razón el corazón de Wei Wuxian se preocupaba bastante por esas cicatrices. Sin embargo, era algo inconveniente para él preguntar directamente, así que tuvo que detener esos pensamientos por ahora. Entonces, ¿qué le ocurrió a Dao Shan Xiao Xingchen después? Lo que ocurrió después fue definitivamente un trágico final. Cuando Xiao Xingchen abandonó tanto la montaña como a su maestra, juró que nunca volvería a sus tierras. Él era un hombre de palabra, pero debido a que Song Lang no solo había quedado ciego, sino que también estaba gravemente herido, rompió su juramento y cargó a Song Lang hasta la residencia de Bao Shan Sanren. Una vez ahí, le pidió que salvara a su amigo. Como una vez había sido maestro y pupilo, Bao Shan Sanren aceptó. Así que como Xiao Xingchen abandonó una vez más la montaña y nunca más se le volvió a ver. Un año después, Song Lang también abandonó la montaña. Para la sorpresa de todos, sus ojos que habían estado completamente ciegos ahora podían volver a ver la luz del día. Sin embargo, no era como si las habilidades médicas de Bao Shan Sanren pudieran crear milagros, sino que Xiao Xingchen se había sacado sus propios ojos y se los había dado a Song Lang, quien se había visto envuelto en este embrollo por su culpa. Originalmente, Song Lang quería vengarse de Xue Yang. Para este tiempo, Jin Wanxian ya había fallecido, así que Jin Wanyao tomó control de la secta Lanlinjin y la posición como líder de la secta. Para mostrar que ahora las cosas iban a ser diferentes, su primera acción después de asumir el poder fue deshacerse de Xue Yang, además de no volver a mencionar el amuleto del Trigristigio. También hizo lo posible para compensar sus acciones y restaurar la reputación de la secta, suprimiendo así los rumores en torno a ella. Song Lang fue en búsqueda del paradero de su viejo amigo. Al inicio la gente todavía sabía hacia dónde había viajado, pero luego de un tiempo también desapareció. Además, la secta Yue Yangshan era un clan pequeño del que poco se hablaba. Fue así como todas estas cosas gradualmente empezaron a desvanecerse de la mente de las personas. Cuando terminó de escuchar esta larga historia, Wei Wuxian suspiró con suavidad. Un sentimiento de remordimiento nació en su interior. Tener un final de este tipo por algo que no tenía relación alguna con él realmente era... Si Xiao Xingchen hubiera nacido unos años antes, o si yo mismo hubiera muerto unos años después, las cosas no hubieran tenido por qué terminar de esta forma. Si hubiera estado vivo, ¿cómo no me hubiera entrometido en este asunto? ¿Cómo no me hubiera hecho amigo de esta persona? Pero inmediatamente después se rió de sí mismo amargamente. ¿Habría hecho algo? ¿Qué pude haber hecho? Si hubiera estado vivo en ese tiempo, probablemente el caso de la secta Yue Yangshan ni siquiera hubiera tenido que investigarse antes de que todos decidieran que yo había sido el culpable. Si el Dao Shan Xiao Xingchen se hubiera topado conmigo en las calles y hubiera charlado y aceptado ir a beber conmigo, probablemente me hubiera golpeado con su batidor de cola de caballo. En su caminar ya había pasado a la residencia Shang y se dirigían a un cementerio cercano. Wei Wuxian vio el carácter de los Shang escrito con color rojo oscuro en el pailo y preguntó: entonces, ¿por qué Shang Ping murió después? ¿Quién asesinó al resto de los miembros de su clan? Antes de que Lan Wangji pudiera responder, una serie de bangs se escucharon desde el interior de las tinieblas teñidas de azul. El ruido sonaba muy parecido a puertas siendo azotadas, pero no lo eran. Los bangs eran fuertes y de un ritmo veloz, sin dejar un momento para descansar. Sonaban algo amortiguados, como si hubiera algo que los estuviera separando del mundo exterior. Sus rostros inmediatamente cambiaron. Alrededor de 50 miembros de la secta Yue Yangshan ya yacían en sus ataúdes. Ahora golpeaban las tapas de estos desde el interior. Fue en una noche cuando estas personas fueron asustadas hasta la muerte, así que con locura azotaban las puertas, pero no había nadie que los pudiera dejar salir. Estos eran los azotes de los ataúdes en el cementerio del clan Chang que el mesero les había hablado. Sin embargo, el mesero les había dicho que eso era algo que ocurrió hace 10 años atrás y que se había detenido. ¿Por qué estos sonidos de azotes volvieron a aparecer ahora que ellos habían venido? Sin decirse ni una palabra, tanto Wei Wuxian como Lan Wangji suavizaron su respiración y se movieron sigilosamente sin hacer ni un ruido. Apoyándose en los pilares de pailo, ambos observaron que en el centro del cementerio, entre las tumbas, había un agujero. Era profundo y recientemente creado. Había pilas de tierra rodeándolo. Débiles ruidos provenían desde su interior. Alguien estaba cavando una tumba. Ambos contuvieron sus respiraciones y esperaron atentamente que la persona en el agujero saliera por sí misma.
Antes de que pasara una hora, 2 personas salieron del interior de la tumba abierta. Wei Wuxian y Lan Wangji pudieron reconocer que había 2 personas en el lugar solo porque ambos tenían una buena visión. Estas 2 personas lucían como si fueran siameses, uno llevaba al otro sobre su espalda y estaban estrechamente unidos. Como ambos vestían ropas negras, era extremadamente difícil verlos por separado. La persona que había salido del agujero tenía largas piernas y brazos, y estaba parada dándoles la espalda. La otra persona quien cargaba parecía sin vida, su cabeza y sus miembros colgaban. Esto era algo natural, ya que aquella persona fue excavada desde su tumba, entonces debía estar muerta. Que pareciera sin vida era lo esperado. Al tiempo que pensaba, el excavador de tumbas se dio la vuelta inesperadamente y los vio. Había una gruesa masa de niebla negra sobre el rostro del hombre, lo que hacía que nadie pudiera ver cómo lucían sus rasgos. Wei Wuxian sabía que esta persona debió haber lanzado algún tipo de extraño hechizo para obstaculizar la visión de su rostro. Y para ese momento Lan Wangji ya había desenvainado a Vishen, se había precipitado hacia el cementerio y había comenzado a luchar. La reacción del excavador de tumbas era extremadamente rápida. Al ver el brillo azul de la espada de Vishen atacándolo, hizo un sello de mano y también invocó el brillo de una espada. Este brillo era como su rostro, rodeado por una intensa niebla, lo que hacía imposible ver el color y estilo de la espada. Con un cadáver en su espalda, el excavador de tumbas peleó en una forma extraña. Los 2 brillos de espadas colisionaron un par de veces. Lan Wangji llamó a Vishen de regreso y la sostuvo en su mano. Una capa de un frío sentimiento le trepaba por el rostro. Wei Wuxian sabía el por qué su rostro se había vuelto frío tan repentinamente. Era porque durante la batalla incluso alguien ajeno como él podía darse cuenta de que el cavador de tumbas era extremadamente familiar con la técnica de espada de Lan Wangji. Lan Wangji no pronunció palabra. Los ataques de Vishen eran cada vez más profundos. Sus blandidas tenían una fuerza tremenda. El excavador de tumbas cayó hacia atrás unas cuantas veces, como si supiera de antemano que cargando un muerto sobre su espalda no sería capaz de ganarle a Lan Wangji y que si continuaba peleando sería capturado vivo. Repentinamente sacó desde su cintura un talismán azul oscuro. Un talismán de transportación. Este tipo de talismán podía transportar instantáneamente a alguien a cientos de millas de distancia, pero al mismo tiempo también requería de una gran cantidad de energía, por lo que le tomaría una buena cantidad de tiempo al usuario el recuperar su energía. Además, aquellos cuya energía no era lo suficientemente poderosa no eran capaces de utilizar este artículo. Por eso, si bien eran artículos de una calidad muy alta, era raro que alguien hiciera uso de ellos. Al ver que la persona estaba por escapar, Wei Wuxian rápidamente aplaudió 2 veces. Se agachó apoyando una rodilla y golpeó su puño contra el suelo. La fuerza de su puño hizo que éste pasara por varias capas de lodo y llegara hasta las profundidades del suelo, penetrando así las gruesas tapas de los ataúdes y provocando de paso a los cadáveres encerrados dentro. Con ruidos de crujidos, 4 brazos sangrientos salieron disparados desde el suelo y sujetaron las piernas del excavador de tumbas. El excavador de tumbas lucía como si esto no le importara en absoluto. Llevó toda su energía espiritual hacia la parte inferior de sus piernas y con una ráfaga explosiva alejó las 4 manos de los cadáveres. Wei Wuxian sacó su flauta. Una aguda, estridente y penetrante melodía rasgó aquella cortina de oscuridad que había caído. 2 cabezas humanas emergieron desde el suelo acompañadas de sus cuerpos. Trepaban por las piernas del excavador de tumbas y se enrollaban en su cuerpo como si fueran serpientes. Abrían sus bocas preparados para morder su cuello y sus brazos. El excavador de tumbas resopló con desdén, como si estuviera diciendo: ¡ah, qué lindo truco!, y envió energía espiritual alrededor de todo su cuerpo. Pero esta vez, solo después de que liberó su energía, se dio cuenta de que había sido engañado. Con ese acto había mandado a volar también el cadáver que llevaba a su espalda. Wei Wuxian se rió descontroladamente al tiempo que le daba palmadas a una tumba. Por su parte, Lan Wangji había atrapado al flácido cadáver con una mano y atacaba con Vishen usando la otra. Al ver que lo que había excavado ahora había sido arrancado de sus manos y que no podía ganar en solitario contra Lan Wangji, y menos si estaba acompañado de las jugarretas del otro, no se atrevía a permanecer ahí ni un minuto más. Arrojó el talismán de transportación en el suelo y después de un fuerte ruido, azules llamas se elevaron en dirección del cielo. La figura desapareció entre las llamas. Wei Wuxian sabía que el cavador de tumbas tenía un talismán de teletransportación en él, lo que significaba que aun si lo capturaban, este podía encontrar la oportunidad de escaparse.
El cadáver que había excavado ya era una pista, así que no tenía de qué arrepentirse. Caminó hacia Lan Wangji. Veamos a quién desenterró. Al echarle un vistazo estaba algo sorprendido. La cabeza del cadáver había sido partida por la mitad y desde el interior del corte no había ni un rastro de sangre, sino bolas de negro algodón. Wei Wuxian con facilidad tiró de la cabeza del cadáver quitándosela. Con la cabeza fabricada delicadamente en sus manos exclamó: ¿Qué se supone que significa esto? ¿Que hay un cadáver falso hecho de algodón y harapos enterrado en el cementerio del clan Chang? Habiendo tomado el peso del cadáver con sus manos cuando lo había atrapado, Lan Wangji sabía que eso no era correcto. No todo de él es falso. Wei Wuxian tocó el cadáver de pies a cabeza y descubrió que sin tener en cuenta sus flácidos miembros, solo el pecho y el abdomen se sentían firmes y reales. Después de quitarle las ropas como era de esperarse, se encontraron con que solo el torso era real, todas las demás partes eran falsas. La cabeza y los miembros hechos de algodón eran para engañar al torso y hacerle creer que aún estaba unido a las demás partes de su verdadero cuerpo. A juzgar por el tono de piel y por la parte en que el brazo izquierdo fue cortado, este debía ser el torso de su querido amigo. El excavador de tumbas estaba en este lugar para recuperar esto. Wei Wuxian se enderezó. Parece que la persona que escondió el cadáver ya se dio cuenta de que estamos investigando el asunto y vino hasta acá para cambiar de lugar el torso en caso de que lo fuéramos a encontrar. Venir temprano no es tan bueno como llegar en el momento justo. Justo nos topamos con él, jajaja. Cambiando el tono, continuó: ¿Por qué este excavador de tumbas con cara de niebla era tan familiar con el estilo de espada de tu secta? Era obvio que Lan Wangji también estaba pensando acerca de este asunto. La frialdad de su rostro aún no se terminaba de desvanecer. Wei Wuxian habló de nuevo. Su cultivación es bastante alta, tiene suficiente energía como para usar un talismán de transportación y lanzó hechizos tanto en su rostro como en su espada. Es entendible que haya usado un hechizo en su rostro, después de todo, no quería ser descubierto. Pero la mayoría de los cultivadores menos conocidos no necesitarían un hechizo para cubrir su espada, a menos que, por supuesto, se trata de en realidad alguien un tanto conocido o muy famoso en el mundo de los cultivadores. Si es así, tenía que ocultarla porque cualquiera podría reconocer el brillo de su espada y su identidad se vería revelada tan pronto como la de su espada. Wei Wuxian preguntó sugestivamente: Han Wenjun, sobre la pelea de antes, ¿crees que es alguien a quien conoces muy bien? Sería inconveniente ser más específico y sugerir a alguien, por ejemplo, a Lan Xishen o a Lan Qiren. Lan Wangji respondió con seguridad: No. Wei Wuxian estaba bastante seguro de la respuesta de Lan Wangji. Para él, Lan Wangji no era el tipo de persona que escondería o se alejaría de la verdad. Si lo negaba, entonces significaba que debía ser así, ya que tampoco le gustaba mentir. Según la opinión de Wei Wuxian, si alguien le pidiera a Lan Wangji que mintiera, este preferiría silenciarse o no decir nada en absoluto. Era por esto que Wei Wuxian inmediatamente descartó la posibilidad de que el excavador de tumbas fuera uno de estos dos. Lan Wangji puso el torso dentro de otra bolsa Qiankun con doble capa y la dejó a un lado apropiadamente. Ambos caminaron por el lugar por un rato y volvieron a la calle de las tiendas de licor. El joven mesero era fiel a sus palabras. La mayoría de las tiendas de licor de la calle ya había cerrado, pero el cartel de esta aún seguía arriba y las luces todavía estaban encendidas. El mesero estaba afuera y comía de un gran cuenco. Al verlos exclamó enérgico: ¡Volvieron! Mantuvimos nuestra palabra, ¿eh? ¿Lograron ver algo? Wei Wuxian rió al tiempo que contestaba. Junto a Lan Wangji caminó de regreso a la mesa en la que se habían sentado durante el día. Con jarras de licor ocupando el lugar en la mesa y rodeando sus pies, habló. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Como fuimos interrumpidos repentinamente por el excavador de tumbas, aún no sé cómo fue que Shang Ping murió. Lan Wangji continuó la explicación con palabras simples y directas. Xue Yang, Xiao Xingchen y Song Lang se esfumaron uno tras el otro, algunos desaparecieron y otros fallecieron. Unos cuantos años después de que ocurrió el incidente, Shang Ping y los que quedaban de su clan murieron en el transcurso de una noche por medio del Lin Shi. Es más, los ojos de Shang Ping fueron sacados de sus cuencas. Esta vez nadie pudo averiguar quién era el asesino, ya que, al final, todos los que habían sido parte del asunto se habían esfumado. Sin embargo, había solo una cosa que sí podía ser determinada. A partir de las heridas se podía verificar que la espada que se había utilizado para el Lin Shi había sido la espada de Xing Shen. El cuenco de licor que Wei Wuxian estaba sosteniendo se detuvo enfrente de su boca. Estaba impresionado por este giro en los eventos.
¿El linchi fue hecho con la espada de Xingchen? ¿Entonces fue él quien lo hizo? Lan Wangji respondió: Xiao Xingchen había desaparecido, así que no había evidencia conclusiva. Wei Wuxian: si no pudieron encontrarlo vivo, entonces ¿alguien intentó invocar su alma? Sí, no se encontró nada. No se encontró nada, eso significaba que o él no había muerto o su alma se había desvanecido. Como Wei Wuxian era alguien especializado en el área, tenía que comentar sobre el asunto. No puedes fiarte mucho de cosas como la invocación de almas, el tiempo, el lugar y la persona. Todos estos factores juegan el rol en ello, así que por supuesto que a veces puede resultar mal. Supongo que mucha gente pensó que esto era una venganza de Xiao Xingchen, ¿verdad? Han Wenjun, ¿qué hay de ti? ¿Qué piensas? Lan Wangji sacudió su cabeza lentamente. Uno no debería hacer comentarios sin entender el asunto por completo. Wei Wuxian admiraba mucho su actitud y sus principios. Con una gran sonrisa en el rostro mientras bebía otro trago de licor, escuchó que Lan Wangji volvía a hablar. ¿Qué hay de ti? Wei Wuxian le respondió: el linchi es un tipo de tortura, incluso el significado de la palabra involucra castigo. La extracción de los ojos también hace que sea difícil no asociarlo con Xiao Xingchen, quien también se sacó los ojos de sus cuencas. Es por esto que no es erróneo que estas personas piensen que fue una venganza de Xiao Xingchen. Sin embargo, pensó cómo ponerlo en palabras. Creo que desde el inicio Xiao Xingchen nunca pidió la gratitud de Xiangping cuando se metió en este asunto. Antes de que terminara de decir que debería seguir a ese yo, el mesero animado les trajo 2 platos con maní. Como había sido interrumpido, Wei Wuxian no necesitaba continuar. Miró hacia Lan Wangji y sonrió. Han Wenjun, ¿por qué me estás mirando así? No estoy diciendo nada. Al igual que tú, no entiendo todos los hechos del asunto, así tampoco voy a comentar acerca de ello. Tú estás en lo correcto. Si no se saben todos los giros en los hechos, las causas y efectos, nadie debería presuponer nada acerca de nada. Yo solo ordené 5 jarras, pero compraste 5 más para mí, así que ahora temo que no seré capaz de terminarme todo esto por mí mismo. ¿Qué tal si bebes conmigo? No estamos en los recesos de las nubes, así que esto no viola ninguna regla, ¿o sí? Ya se había preparado para ser terminantemente rechazado, pero ¿quién se hubiera imaginado que Lan Wangji respondería? Beberé. Wei Wuxian chasqueó la lengua. Han Wenjun, realmente has cambiado. Años atrás bebí una pequeña jarra enfrente de ti y te enfureciste tanto que incluso me empujaste de la pared y me golpeaste. Y sin embargo, ahora escondes jarras de la sonrisa del emperador en tu habitación y bebes en secreto. Arreglando el cuello de su ropa, respondió con una voz calmada. No toqué ni una jarra de la sonrisa del emperador. Wei Wuxian, ¿y por qué las ocultaste si no bebiste nada? ¿Las guardabas para mí, acaso? Bien, no las tocaste, te creeré. Ya, hablemos de otra cosa. Ven, en verdad necesito ver cuántas tazas bastan para emborrachar a un discípulo abstemio de la secta Guzulan. Le sirvió un cuenco a Lan Wangji. Sin meditarlo por un segundo, Lan Wangji lo tomó y se lo bebió. Wei Wuxian estaba inusualmente excitado por la expectativa. Observaba atentamente su rostro para ver cuánto se teñiría de rojo. Sin embargo, después de observar por un tiempo, ni la expresión ni el color en el rostro de Lan Wangji sufrieron cambio alguno. Este lo miraba de regreso calmadamente con sus ojos claros. De verdad que no había ni un cambio. Wei Wuxian estaba extremadamente decepcionado, pero justo cuando le iba a insistir en que bebiera otra jarra de la nada, Lan Wangji frunció el ceño y con ligereza se frotó entre las cejas. Unos momentos después, con una mano apoyando su frente, cerró sus ojos. ¿Se durmió? ¡Se durmió! Cuando la mayoría de la gente bebe mucho licor, primero se emborrachan y luego se duermen. ¿Cómo podía ser que Lan Wangji se había saltado el paso de emborracharse y se había ido directo al paso de dormirse? La parte borracha era la que él quería ver. Wei Wuxian movió la mano enfrente de Lan Wangji. Su rostro se mantenía con una expresión seria incluso ahora que se había dormido. Luego aplaudió al lado de sus oídos, pero no hubo reacción alguna. Lan Wangji era sorpresivamente del tipo que colapsaba con apenas un cuenco. Wei Wuxian no había esperado que esta situación fuera a ocurrir. Pensando el tiempo que sacudía sus piernas, puso el brazo derecho de Lan Wangji alrededor de su brazo y lo arrastró afuera de la tienda de licor. Ya se había familiarizado con la acción de entrebuscar y coger cosas de Lan Wangji, así que después de sacar el monedero encontró una posada y pidió 2 habitaciones.
Arrastró a Lan Wangji a una de las piezas, le sacó las botas, lo arropó y luego se escabulló en la oscuridad de la noche. Deteniéndose en un área desolada, Wei Wuxian tomó su flauta de su cintura, la posó sobre sus labios y tocó una melodía. Después de esto esperó en silencio. En todos estos días, Wei Wuxian y Lan Wangji habían pasado día y noche juntos, no había tenido ningún tiempo a solas, por lo que no podía invocar a Wen Ning. Y además de no haberlo hecho porque al inicio estaba ocultando su identidad, también había otra razón. Wen Ning había asesinado a gente de la secta Guzulan en el pasado, incluso si Lan Wangji ahora trataba bien a Wei Wuxian, no podía invocar a Wen Ning enfrente de él. O quizás la razón por la que no tenía cara para invocar a Wen Ning enfrente de él era porque Lan Wangji ahora lo trataba bien. Sin importar qué tan gruesa fuera su cara, este no era el momento para tenerla. Antes de darse cuenta, unos tenebrosos tintineos se escucharon nuevamente. Con la cabeza gacha, la figura de Wen Ning apareció desde las sombras que proyectaba la muralla de la ciudad. Vestía completamente de negro, lo que le permitía mezclarse con la oscuridad que lo rodeaba. Solo sus ojos ausentes de pupilas eran de un penetrante y espantoso blanco. Wei Wuxian puso sus manos detrás de su espalda y lentamente caminó a su alrededor. Wen Ning se giró como si quisiera seguir sus pasos y caminar en círculos también. Wei Wuxian comandó: «Párate apropiadamente». Obedeció y dejó de moverse. Era como si ahora sus delicados rasgos lucieran más abatidos. «Mano». Wen Ning extendió su mano derecha. Wei Wuxian lo tomó por la muñeca y la levantó. Examinó cuidadosamente el grillete de hierro y la cadena adherida a él. Esta no era una cadena corriente. Cuando Wen Ning explotaba en ira, se volvía extremadamente violento. Era capaz de convertir el hierro en una sustancia parecida al lodo, por lo que en una situación normal no andaría arrastrando cadenas de esta forma. Era muy probable que estas cadenas hayan sido creadas para contener a Wen Ning. ¿Reducido a un montón de cenizas? Habiendo hecho lo imposible para restaurar la dañada pieza del amuleto del tigre estigio, era obvio que a algunas sectas se les cayera saliva de las bocas por hacerse con el general fantasma. ¿Cómo hubieran estado dispuestos a reducirlo a un montón de cenizas? Con una risa amarga se paró al lado de Wen Ning. Después de pensar por unos momentos, presionó sus dedos en el cabello de Wen Ning. La persona que tenía apresado a Wen Ning debió prevenir que éste pensara por sí mismo. Para hacerlo escuchar las órdenes de otras personas, la conciencia de Wen Ning debió haber sido destruida, lo que significaba que algo debió haber sido plantado dentro de su cabeza. Como había pensado, después de tantear y presionar unas cuantas veces, Wei Wuxian encontró una puntadura en un punto de acupuntura en el lado derecho de su cabeza. Puso el resto de su mano en el lado izquierdo de la cabeza y encontró el mismo objeto. Se asemejaba a la punta de una aguja. Wei Wuxian sujetó los dos extremos de las agujas al mismo tiempo y gradualmente empezó a extraer dos negros y largos clavos desde el interior del cráneo de Wen Ning. Las dos agujas que estaban incrustadas en lo profundo de Wen Ning tenían alrededor de 1 pulgada de largo y eran tan gruesas como los hilos rojos usados en los pendientes de jade. Tan pronto como las agujas abandonaron su cabeza, los rasgos de Wen Ning temblaron débilmente. Una capa de líneas negras que se asemejaban a pequeños arroyos de sangre treparon a través de los blancos ojos de Wen Ning. Parecía como si estuviera esforzándose en soportar el dolor. Qué extraño era el que, a pesar de haber muerto, aún pudiera experimentar sensaciones como dolor. A juzgar por las intrincadas y complejas líneas talladas en las agujas, estas debieron provenir de una fuente única. Su creador era bastante hábil. Le tomaría un tiempo a Wen Ning el curarse completamente. Encargándose de las agujas, Wei Wuxian miró las cadenas en las muñecas y tobillos de Wen Ning y pensó que sería inconveniente para ellos que anduviera por ahí haciendo ruido. Necesitaría de una espada de cultivador para poder cortarlas. La primera que se le vino a la mente, por supuesto, fue Vishen de Lan Wangji. Si bien era algo inapropiado usar la espada de alguien de la secta Lan para liberar a Wen Ning de sus cadenas, era la mejor espada de cultivación con la que podía hacerse por ahora. Realmente no podía dejar que Wen Ning arrastrara tantas cosas molestas detrás de sí. Wei Wuxian pensó para sí mismo: ok, primero volveré a la posada. Si Lan Chan sigue dormido, entonces tomaré prestada a Vishen por un rato. Habiendo tomado su decisión, se giró. Sin embargo, no esperaba encontrarse con un Lan Wangji parado justo detrás de él.